Puebla. Hoy pues vamos a hablar de lo que, de lo que no fue, más bien de lo que pudo ser y no fue, las marchas anti-Trump. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Bienvenido, buenos días. Muy bien, como siempre con mucho entusiasmo iniciando la semana. Eso. Y pues a ponernos al tanto de lo que ocurrió justamente este fin de semana. ¿Cómo lo viste, mi Beto? Yo creo que faltó mucha gente, pero desde luego lo que faltó es lo que se buscaba. La unidad fue el gran ausente en esas marchas, dígase lo que se diga. Sí, fue mucha gente aquí en la Ciudad de México. Allá en Puebla me parece que apenas unas 300 personas, según se decían en otras localidades también, estuvo muy deslucida. Y todo esto, pues, porque siempre nos deja esa impresión de que hubo mano negra con esa segunda convocatoria. Mi Beto, ¿tú qué piensas? Bueno, mira, la verdad es que es muy difícil que en una marcha siempre podamos tener absoluta claridad pues de quiénes convocan, ¿no? A menos que sean pues convocatorias realizadas con muchísima anticipación y sobre todo pues con un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, si es una marcha en contra de la corrupción y la opacidad gubernamental, muy seguramente veremos a Artículo 19, al Centro de Comunicación Social y a otras organizaciones relacionadas con el tema, que además ya pues, tienen esa expertise en el convocar. Si hablamos de derechos humanos, podremos ver a organizaciones de la sociedad civil específicamente dedicadas a este tema, como el Centro PRO, Agustín Juárez, en fin, son muchas las formas que pudiéramos tener para saber cuáles son las convocatorias más precisamente, pero bueno, creo que al final es también muy complejo o muy complicado poder tener absoluto control en que la información veraz sobre la marcha se mantenga así, sin que se contamine, porque también ocurre siempre que cuando se lanzan las convocatorias, otras organizaciones se enteran y otras organizaciones pues buscan sumarse a la convocatoria justamente para poder unir esfuerzos. Entonces, más allá de quién convoca, que sí es algo importante, pero que también es bastante complejo tener claro sin cierta quién lo hace, más allá de eso, me parece que lo que debe de darle una identidad, una cara o rostro a las marchas que se realicen son las causas por las cuales se convocan a estas. Y creo que pues también ese es uno de los puntos más importantes en cualquier marcha, porque pues nos habla de qué es aquello a lo que le ponemos atención como asunto público, como sociedad civil organizada en cuestiones políticas. Y creo que pues a mí en lo personal sí me dio mucho gusto ver cómo las personas comienzan a recuperar las calles, comienzan a recuperar los espacios públicos para hablar justamente de eso, de asuntos públicos y de la amenaza que representa para México el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, me parece que si bien es importante manifestarse en contra de un muro fronterizo al norte de nuestro país, también creo que sería muy importante poder manifestarnos en relación a los muros propios que tenemos al interior de nuestro propio México, ¿no? Ese muro, por ejemplo, que existe entre la partidocracia y el gobierno respecto o de frente a la sociedad civil, ¿no? Ese muro que todavía tenemos en medio divisorio que nos permite, de cierta manera, más bien que no nos permite claramente poder acceder a la toma de decisiones en este país, y poder involucrarnos mucho más profundamente en las grandes decisiones que se toman en México, y que creo que son pues muros que también comenzaríamos a atender. Recuerdo que justamente hace unas semanas platicaba contigo pues de el discurso de toma de protesta de Donald Trump y de cómo pudiéramos asimilar la información que nos ofreció en este discurso respecto a los discursos que pudiéramos ver en 2018 por parte de las personas que busquen la presidencia en México. Y te hablaba de algunos muros en específico, como lo son el muro de la pobreza, el muro de la discriminación, el muro de la exclusión, el muro del no diálogo por parte de nuestros representantes. En fin, creo que tenemos a personas que en México que ocupan espacios de poder, que eso es lo más preocupante, que ocupan estos espacios, que están al frente de la toma de decisiones de nuestro país, que tienen una mentalidad llena de muros, alzada justamente con este tipo de actitudes. Entonces, sí es importante, qué bueno que se dé la unidad nacional en torno pues a no aceptar las amenazas, el discurso de odio, la exclusión del país vecino, pero creo que también eso nos debería hacer reflexionar en torno a qué es lo que no estamos haciendo correcto en México para poder derribar los muros que tenemos al interior de nuestro país.
Así es, mi querido Beto, por ello, pues se cuestionó tanto esa convocatoria que se le achaca pues a Isabel Miranda, en el que decía que no era momento de cuestionar o de exhibir los problemas domésticos, porque precisamente los ojos del mundo iban a estar puestos en esta movilización. Pero pues la convocatoria original justamente hablaba de pues no solo reclamar por estas acciones inamistosas del gobierno de Trump, sino por los problemas que tenemos aquí adentro. Si tuviéramos otra clase de marco interno, entonces sí podríamos enfrentar totalmente unidos a cualquier amenaza. Digo, más allá de todo deberíamos de hacerlo así, pero tenemos que reclamar también a este gobierno la situación que se ha propiciado, en primera por la expulsión de migrantes, ¿no? Que bueno, no es solo de este gobierno, sino de un régimen que ha expulsado gente por esa falta de oportunidades, por esa desigualdad, por esa corrupción que no permite realmente que la gente viva cada vez mejor, y porque son gobiernos que no han pensado en el bienestar de su población, sino en el bienestar de grupos. Entonces era muy oportuno el reclamo para que el gobierno se ponga las pilas, defienda realmente el interés de los mexicanos, informe claramente, porque ya sabes ahora cuánto chisme hay y cómo se está moviendo esa realidad alterna de que si Trump amenazó a Peña, que si Videgaray corrigió el discurso, todas esas cosas raras que están hoy ocurriendo y que realmente no hacen más que ver cómo se están moviendo los hilos por arriba y por debajo de la mesa. Sí, y mira, normalmente el sentido de las manifestaciones tiende a algo en específico, y esta tendencia es a poder señalar de manera pública el descontento, la inconformidad, o incluso pues hacer ya señalamientos más claros sobre sus enemigos públicos, ¿no? Propiamente de la vida democrática en el país. En este caso, si bien es cierto que Trump pudiera ser un potencial enemigo, creo que, como te comentaba, en México tenemos muchos otros enemigos a los cuales no les hemos hecho suficiente frente. Entonces, sí es preocupante ver, por un lado, que somos capaces de manifestarnos frente a un enemigo que no tiene acción inmediata directa y que apenas va comenzando además en la relación con nuestro país, y por otro lado ver que no hemos sido capaces de poder señalar suficientemente y tomar acciones en concreto como consecuencia de esos otros enemigos públicos que tenemos en México. Ya hablo pues en gran medida del sindicalismo charro, ¿no? Que todavía está muy arraigado en nuestra cultura política y en las instituciones también, en la creciente inseguridad y en la fragilidad de las instituciones de seguridad pública, en donde se puede permear sin ningún problema el narcotráfico, y tomar control de ellas, hacer pues de ellas más bien una instancia de custodia más que de persecución, ¿no? También la incipiente partidocracia que tenemos hoy en día, que justamente, pues a ver si al final podemos comentar rapidísimo la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, justamente pues, para dar un jalón de orejas a los partidos y que vuelvan a tener interés en nosotros. Tenemos otros enemigos públicos, como el hecho de pues que en nuestro país, lamentablemente, el 50% de la población vive en condiciones de pobreza, el 11% en condiciones de pobreza extrema. En fin, me preguntaría qué es lo que estamos haciendo al respecto, más allá del señalamiento, y creo que justamente es importante poder encontrar en las marchas, es algo que me ha pasado en lo personal, que seguramente a quienes han asistido también les ha pasado, y que es muy bonito, es muy impresionante, conocer y ver a otros rostros que tienen la misma preocupación, que comparten un problema en común, y que justamente es ahí donde se pueden comenzar a generar sinergias muy interesantes entre organizaciones, personas, individuos, en lo personal, para generar agendas de trabajo, sinergia, colaboración, etcétera, para comenzar a atender estos problemas de manera muy puntual, porque las marchas tienen un alcance importante que es simbólico, pero también necesitamos comenzar a atacarlo de raíz, y esto no puede realizarse si antes no se generan agendas de trabajo en concreto, como ya lo comenté. Entonces, qué bueno que la gente decida manifestarse, qué bueno que la gente tenga la sensibilidad
unidad para indignarse aún. Creo que eso es algo básico en cualquier democracia. En el momento en el que perdamos este tipo de rasgos tan humanos, creo que podremos hablar pues de una democracia completamente robotizada, ¿no? Porque pareciera que la estarían construyendo personas completamente insensibles. Qué bueno que eso no pase. Sin embargo, tenemos que buscar la manera de ir más allá. La sociedad civil necesita reinventar las formas en las que tiene de incidir en lo público, y creo que justamente las iniciativas como la ley 3 de 3, como Sin Voto No Hay Dinero, y como muchas otras que hemos visto poco a poco que van naciendo a través de la sociedad civil organizada, son muy buena muestra de ello. ¿Qué nos falta, Jorge? Nos falta, para empezar, yo creo que tomar conciencia de que no hay persona alguna en el país que pueda estar exenta o eximirse de las buenas o malas decisiones políticas que se toman en el país, ¿no? Lo vimos con las reformas estructurales. Nadie puede escaparse de la reforma fiscal. El país no va a poder escaparse, y no ha podido escaparse de la reforma o la mal reforma energética que tiene pues a Pemex en la quiebra, que pensamos que pudiera ser una de las salidas y escapes para el detonamiento del crecimiento económico de nuestro país, y que no lo fue. Entonces, comprender que todos estamos en el mismo barco, no importa si estás en un extremo o en el otro. Al fin y al cabo, si el barco se hunde completo, se hunde para todos, y punto, ¿no? Después, creo que sí es que existe una necesidad por parte de que las universidades, la academia y la sociedad civil en general puedan hacer una pareja muy interesante, o una mancuerna que creo que hace muchísima falta. ¿Para qué? Las universidades tienen un conocimiento muy específico que pudiera ayudarle a la gente para aprender, a enseñarle a organizarse y a tomar iniciativas propias de manera mucho más puntual. La gente no es indolente, la gente no es desinteresada, la gente no es valemadrista con lo que ocurre en nuestro país. Claro. Solamente que pensamos que por arte de magia la gente va a conocer exactamente qué hacer, cómo hacerlo y conseguir los recursos necesarios para hacerlo. Creo que es justamente ahí donde las universidades podrían abonar también mucho. Así es, Vieto, sí, porque la sociedad civil es otra cosa, más allá de, como tú dices, de los convocantes. Ayer mismo quizá mucha gente se quedó de un lado o de otro de los contingentes aquí en las marchas de esta Ciudad de México, y la sociedad civil lo que quería era participar, ¿no? Hacer escuchar su voz, más allá de quién convocaba qué, porque era lo importante, era lo interesante, y lo que al fin de cuentas pues de alguna manera se buscó torpedear justamente esa unidad nacional, ¿no? Que es la que ya había tomado acción y estaba tomando acción justamente en contra del gobierno, y que digamos que el asunto de Trump le vino como anillo al dedo a esta administración para desviar un poco la atención de los problemas domésticos, porque antes del enemigo externo hay muchos enemigos internos aquí, que son los corruptos, que son los criminales, que son los delincuentes, y a esos son los que hay que poner primero como sociedad civil, un frente común más allá de los políticos y de sus intereses, mi querido Beto, porque hablabas justamente de esta iniciativa de Sin Votos No Hay Dinero, para precisamente empezarles a cortar los recursos y la manga ancha que tienen los partidos políticos. Todos dicen, sí, le vamos a entrar al recorte de gastos públicos y demás, pero nada más ahí se quedan en el mero intento de hacer como que hacen, y la sociedad pues debe de empezar también a poner, o más bien debe de poner por delante los problemas internos, y claro, a la vez sin desatender lo que pasa en el exterior, lo que está pasando con esa persecución a nuestros inmigrantes, a nuestros paisanos allí en Estados Unidos. Pero hay muchas cosas aquí por resolver, y esta es una de ellas, mi Beto, esta iniciativa que lanzó mi querido Pedro Kumamoto, y que ya presentó para que sea promovida a nivel federal. Ojalá que tenga un buen camino y que no se hagan que la Virgen les habla estos políticos, mi Beto. Sí, de acuerdo, y justamente hace un momento comentábamos que pues si bien las marchas, las protestas y las manifestaciones son un elemento e ingrediente indispensable en cualquier democracia, también es justo reconocer que no son suficientes. Creo que justamente el hecho de poder canalizar nuestra indignación, nuestro descontento, nuestra inconformidad en las instituciones para que pueda tener un mayor alcance, nos va a permitir entonces generar pues cambios mucho más profundos de lo que pudieran generarse a través de una marcha.
Entonces, bueno, quisiera compartir rapidísimo los importantes avances que ha tenido la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, que en resumen consta justamente en reducir el 60% del presupuesto a los partidos políticos, representaría un ahorro, dependiendo del año del que hablemos, entre 1.800 y 2.300 millones de pesos al año, y que no solamente busca que los partidos sean ejemplos de austeridad frente a esta condición económica y circunstancia que estamos viviendo, en la cual los partidos y la clase política nos piden que nos ajustemos el cinturón, sino que también busca cambiar la lógica a través de la cual los partidos políticos reciben este presupuesto. Recordemos, hoy en día, lamentablemente, en México, el presupuesto de partidos políticos se calcula solamente por las personas que están inscritas en el padrón electoral. Es decir, con el hecho, Jorge, de que tú vayas a cualquier módulo del INE a tramitar tu credencial del lector, la tengas y estés dado de alta, ya le estás dando dinero directamente a los partidos políticos. Y justamente lo que la iniciativa busca es que, en vez de calcularlo a través del padrón, se calcule el presupuesto a través de los votos que los partidos logran obtener, es decir, de las almas, de las conciencias de las personas que logran llevar y persuadir para que acudan a las urnas y les den un voto de confianza de manera responsable. Entonces, quiero decirte que la iniciativa la presenta justamente Pedro Kumamoto, pero es apoyada por Wikipolítica, ya es una organización justamente de la sociedad civil de incidencia colectiva y política, a partir de la cual nace la candidatura en la diputación de Pedro, y que pues está apoyado ya en 9 estados. En 9 estados ya existen nodos locales de Wikipolítica. Ayer, en el caso de Puebla, tuvimos una actividad súper padre que se llamó El Tendedero Informativo. Básicamente fue poner literalmente en el zócalo de la ciudad un tendedero, unos mecates en los cuales colgábamos con pinzas de ropa comunes y corrientes imágenes, infografías, datos, información en general sobre la iniciativa, para poder decirle a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos que cambie, cómo lo proponemos y en última instancia, pues cómo estas personas pueden sumarse a que sea una realidad. Y creo que la iniciativa ha sumado apoyos en todo el país. Han sido miles de personas las que ya han manifestado su respaldo hacia la iniciativa. Hace unos días Pedro publicó un desplegado a nivel nacional en el cual se incluyeron los nombres de organizaciones, personajes de la vida pública y figuras públicas también que apoyan ya, de hecho, la iniciativa. Todo esto no sería posible si pues no pudiéramos contar con medios de socialización de la información como lo son las redes sociales, y que están fuera del alcance de las manos y de las garritas de aquellos grupos de poder que quisieran que esto no creciera, pero que, bueno, afortunadamente es un fuego que va creciendo, se va expandiendo poco a poco, y que necesitamos mucho más apoyo, justamente porque ya comienza a ser discutida en el Congreso de la Unión esta iniciativa. ¿Qué queremos? Queremos generar la mayor cantidad de presión de afuera hacia adentro del Congreso para que llegue a los oídos de todas las legisladoras y legisladores que ahí trabajan esta exigencia de que queremos que los partidos le devuelvan la democracia a las personas, quitándose y saliéndose de esa zona de confort y aquello que les genera esa propia zona de confort, que es el excesivo financiamiento público que reciben por parte de todos nosotros. Así es, mi Beto, la importancia, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, de terminar con esa idea de que poner un partido político es el mejor negocio que se te pueda ocurrir. Ya hay por ahí otros que están perredistas o a punto de ser experredistas, que están tratando de crear una agrupación política nacional desde donde ya reciben recursos, ya cuando son reconocidas como agrupaciones políticas. Entonces es lo importante quitarles, ahora sí que cerrarles el arca, ¿no? El arca de los tesoros, de los recursos públicos, porque es donde se engolosinan y entonces no sueltan por eso el poder y este sistema que está hecho por y para ellos. Hay que impulsar estas iniciativas ciudadanas e impulsar a figuras precisamente independientes, preocupadas, como Pedro Kumamoto, como tú, mi querido Beto, y como otros tantos jóvenes y algunos no tan jóvenes que también están pugnando por cambiar las cosas para bien, tomar realmente la bandera del cambio desde la sociedad civil, como se está haciendo, más allá de cualquier convocatoria, más allá de cualquier otra organización que pudiera tener cierta cara, cierto sesgo. Siempre la sociedad civil es la que debe ir por delante en todo tipo de movilización, de expresión y desde luego de alcances políticos, mi Beto. Muchísimas gracias por, como siempre, por al contrario, y esta ojalá sean cada vez más las personas que se juntan en su barrio, en su colonia, en su vecindario,
con sus vecinos justamente para poder difundir la iniciativa y platicar sobre ella, y que busquen las redes de Wikipolítica Nacional, las redes de Pedro Kumamoto y de los otros nodos de Wikipolítica, para que podamos, en algún momento yo como miembro lo comparto, que podamos asistir y ayudarnos un poquito con la logística para que esto sea una realidad. Y pues muchas gracias. Claro que sí, mi Beto, muchísimas gracias a ti siempre por mantenernos al tanto de lo que es esta movilización real y esta búsqueda del empoderamiento de la sociedad civil. Te mandamos un abrazo y nos vemos el próximo lunes, mi querido Beto. Cuídate mucho. Cuídense mucho, buen día. Gracias, querido amigo. Gracias a todos ustedes. ¿Qué le parece? Realmente es la sociedad la que debe tomar cualquier bandera, toda, más allá de convocatorias como las del pasado fin de semana, son muy válidas, pero es la sociedad civil. Por ejemplo, nos decía Linda Esponda, más allá de cualquier otra cosa, yo fui a la marcha, dice, y al encontrarse los contingentes, pues teníamos coincidencias, teníamos unidad, y eso es lo importante. Más allá de quién convoca o de qué lado te toca estar, porque a lo mejor mucha gente que venía del lado del centro, pues se le hizo fácil unirse a una marcha o a otra, más allá, sin importar quién haya convocado. Lo importante es la expresión que quería llevarse a cabo y que de algún modo se logró. Por eso decíamos, no podemos hablar de un fracaso total, ni tampoco de un éxito, ¿no? Porque debió haber ido mucha más gente, mucha más a las manifestaciones ante Trump de ayer. Pero bueno, estamos en el camino correcto, yo creo, como sociedad, aunque nos falta mucho camino por andar. Vamos a hacer un corte, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva.